Buenas, tutor y compañeros, mi nombre es Nelson Torres. En este caso vamos a hacer la simulación del circuito de la fase 4 del curso de instrumentación. Paso 3 nos dice diseñar y simular en software CAD un sistema de instrumentación en el cual implemente un sensor resistivo con un puente de Weston, aliméntelo con un voltio, ajuste la salida a una escala de 0 a 12 voltios. Primero que todo calculamos el puente de Weston con una termoresistencia y su amplificación. Sabemos que el voltaje de alimentación es de 1 voltio y la ganancia va a ser de 12 para que este voltaje nos juegue de 1 a 12 voltios o de 0 a 12 voltios. Establecemos los valores para las resistencias predeterminadamente. Establecemos que R1 y R2 valen 15 ohmios y R3 vale 500 ohmios. Calculamos el valor de la resistencia, de la termoresistencia, y vemos que mediante estos cálculos obtenemos que la termoresistencia tiene que valer 500 ohmios. Comprobamos si hay equilibrio en el puente. Mientras vemos con esta fórmula, mientras que estén estos respectivos valores, nos damos cuenta que el voltaje el voltaje que nos va a dar en B sub B va a ser de 0 voltios. Bueno, como vamos a usar un amplificador AD620, entonces tendremos que calcular la resistencia de ganancia utilizando esta fórmula. Esta fórmula nos la da el datasheet del amplificador operacional. Entonces tenemos que despejamos RG, o sea la resistencia de ganancia, para configurar la ganancia que deseamos tener en el amplificador. Entonces tenemos aquí, reemplazamos 49,400, la ganancia que vendría siendo de 12 menos 1, y esto nos da que la resistencia de ganancia tiene que ser de 4990.9 ohmios. Bueno, aquí podemos ver nuestro puente de Weston, nuestro voltaje, nuestra fuente de voltaje de 1 voltio. Tenemos un multímetro que nos mide, que nos mide el voltaje aquí, y este voltaje es el que alimenta el amplificador, ¿verdad? Entonces y la resistencia de ganancia que vendría siendo esta de 4490.9. Bueno, en cuanto a la implementación por LED, se sugiere utilizar un LM3914 para visualizar la salida mediante los LEDs. Aquí tenemos el diagrama de bloques de LM3914. Mediante los pines 6 y 7 se puede ajustar el voltaje de referencia para la activación de los LED mediante la fórmula de referencia de voltaje interno suministrada por el datasheet. Calculamos la resistencia sabiendo que el voltaje de referencia interno es de 1.25 voltios. Entonces tenemos esta fórmula, despejamos y tendríamos que el voltaje, este es el voltaje de referencia por la multiplicación de las dos resistencias que vamos a calcular, más 1, esto nos daría 12 voltios, correcto. Pero en nuestro caso, debido a las caídas de tensiones, nuestro amplificador solo nos da un voltaje de 11.6 voltios máximo, o sea, aproximadamente a los 12 que exige la guía. En base a ello hacemos el cálculo. Listo. Entonces tendremos que la resistencia 1 equivaldría a 25 ohmios y la resistencia 2 a 207. Mediante este cálculo calculamos esta resistencia para configurar el voltaje de referencia. Bueno, vamos a la simulación. Aquí tenemos nuestro circuito. Como pueden apreciar, sus respectivos valores de los componentes. Aquí en el circuito lo tenemos ya montado en Proteus. Vemos que el voltaje de 1 voltio, la resistencia de 15 y 15 ohmios y la resistencia, esta es la resistencia de 500 ohmios y la termoresistencia de 500 ohmios. Ahí mismo podemos ver que se encuentra a 25 grados, que es más o menos una temperatura ambiente. Un multímetro que nos mide el voltaje que hay aquí en estos dos puntos, que mientras esta resistencia sea 0 tiene que ser de 0. Tenemos el amplificador con la resistencia de ganancia calculada, y este nos da una señal o un voltaje con una ganancia de 12 con respecto al voltaje del puente de Weston, y alimenta el integrado del LM3914, el cual mediante la configuración de estas dos resistencias que nos configuran el voltaje de resistencia, que ya las calculamos, nos permite visualizar el nivel de voltaje mediante estos LEDs. Bueno, podemos simular
Bueno, vemos que ahí está a 25 grados y no nos muestra ninguna señal. En la medida que aumentamos el voltaje, aquí se va aumentando, vemos que 35, aquí mismo a 35 grados nos muestra un voltaje de 0.7 voltios, ¿verdad? Entonces 0.7 voltios, 0.7 por 12, comprobamos, es 0.08 voltios, que es lo que nos muestra aquí. Lo multiplicamos por 12 y nos da un voltaje de 0.98, aproximadamente 0.96, ¿cierto? Entonces este voltaje nos alimenta el LM3914. Si subimos la temperatura, aquí nos marca un error, veremos, vemos que hay problemas con la simulación. Bajamos la temperatura, empezamos la simulación, podemos ir subiendo gradualmente. Tenemos un errorcito. Aquí le damos play a la simulación, ahí va corriendo la simulación. Vemos que a los 35 grados nos permite un voltaje de 0.8 voltios y nos da una salida del amplificador de 0.98. Vemos que el factor de ganancia es de 12 aproximadamente. Al subir tenemos un error acá, que es un error en cuanto a la simulación en tiempo real. Vamos a subir un poco la temperatura. Vemos ahí que nos visualiza los LEDs, correcto. Si esperamos un momento que baje la memoria, la CPU, esto es por eso es que tenemos el error. Esperamos. Bajémosle una escala aquí. Vemos que van reduciendo también, en la medida que baja la temperatura va reduciendo los LEDs. Ahí podemos ir bajando porque ya está la CPU desocupada un poco. Ahí bajamos, vemos cómo bajan los LEDs. Podemos aumentar y vemos cómo suben los LEDs. Si vemos, están subiendo, ya falta uno. Tenemos que subir mucho más la temperatura para que nos aumente este voltaje y nos dé un voltaje aquí superior. Bueno, ahí vemos a los 145 grados nos permite un voltaje del puente Weston de 0.97 voltios y este nos convierte a 11.6. Cuando el voltaje de entrada de alimentación del integrado, se encienden todos los LEDs por completamente. Ahora podemos bajarlo. Vemos que va bajando la visualización de los LEDs. Y ahí, aquí podemos comprobar que ya cuando la temperatura bajan los niveles de los LEDs. Con esto comprobamos de que el circuito funciona correctamente. Muchas gracias y disculpen un poco la demora.